país. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión 450, como siempre, temas de actualidad, política, económica, social. Vamos a estar hablando también de salud y todos aquellos temas que también hacen al interés de ustedes, los trabajadores. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer nuevamente compartir este espacio todos los miércoles acá en Argentinísima Satelital con sus repeticiones. Una semana cargada de información política en términos generales, porque bueno, estamos en un año electoral que nos dio una serie de sorpresas en cuanto a lo que es la campaña misma. Y dentro de lo que es la campaña misma, yo no puedo concebir que hasta el día de hoy no se pueda reconocer el triunfo del ex ministro de Salud, Juan Mansur, en la provincia de Tucumán con 110.000 votos. Bueno, esto obviamente habla a las claras porque reclamó en su momento la oposición, Gustavo, el recuento de voto a voto, cosa que, bueno, se realizó con el escrutinio definitivo, lo cual, bueno, consolidó lo que en algún momento se había manejado, que era justamente que Juan Mansur había sido electo gobernador por el Frente para la Victoria en Tucumán, con el casi 52% de los votos, una diferencia casi de 12 puntos respecto a José Cano. Pero bueno, ahora la oposición también busca deslegitimizar lo que es esta elección a través de distintos recursos que se presentó en la justicia, lo cual, en cierta forma, daría como que no existiría todavía el cargo definitivo o la figura de Juan Mansur como candidato electo, como gobernador electo, en este caso, de la provincia de Tucumán. Seguramente esto se sorteará porque el recuento de los votos quedó claro a través de la Junta Nacional Electoral de Tucumán. Se está visualizando a través de los medios de comunicación, algunos de ellos concentrados y por parte de la oposición, una circunstancia que dicen, bueno, esto ocurrió en Tucumán, hablando de fraude, no reconociendo un resultado electoral, ya anticipándose que va a ocurrir lo mismo en la provincia de Chaco, y de pronto algunos periodistas y algunos políticos diciendo, y esto va a pasar en octubre. En definitiva, a ver, si yo hago rebobino y vuelvo a avanzar, ¿qué quiere decir? Pensás que vas a perder, y como pensás que vas a perder, tu idea es deslegitimar el resultado que pueda tener, por ejemplo, eventualmente Daniel Scioli. Y cuando uno busca deslegitimar este tipo de situación, ¿qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, que ocurra lo que ocurre en Brasil con Dilma Rousseff, que habiendo a un año de ganar, se encuentra obviamente con un gobierno debilitado, o como le ocurrió a Michelle Bachelet. Esa es parte de la estrategia, si no se gana. Y yo quiero decir lo siguiente, señores, juguemos con propuestas, hagamos propuestas y discutan desde la propuesta y no desde el desposicionamiento del otro, que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, la presidenta ayer, sin ir más lejos, Gustavo, bueno, reconoció y felicitó a Juan Mansur por la elección y por ser el gobernador electo, pero también hizo al lo intendente propio de Córdoba Capital, quien, Capital. Bueno, a través de la Unión del PRO, de la Unión Cívica Radical y otros partidos políticos, se consolidó como el intendente electo. Y la presidenta lo dijo muy claro, ¿no? En este caso no fue el oficialismo frente a un ganador a la oposición a tratar de decir que, bueno, que no había sido legal ni que había sido una votación honesta, sino por el contrario. Entonces también hay que ver estas realidades, ¿no? Cuando la oposición deslegitima o trata de hacerlo a través de los votos cuando lo gana el oficialismo, cuando gana el oficialismo, y qué sucede frente cuando son ellos como oposición, bueno, ganadores en algún punto o en algún lugar, cosa como sucedió en Córdoba en este caso. Bueno, y en la semana de hoy, como hecho saliente, tenemos la propuesta de la ley de actores, la propuesta de la ley nacional del deporte, reforma a la ley existente. A ver, deporte, señores, es salud. Deportes es inclusión social. Deportes es que todos ustedes que tienen sus hijos, que de alguna manera les gusta que practiquen algún tipo de especialidad que no es el fútbol, porque todos nuestros hijos no pueden ser campeones de fútbol y demás. Y deporte significa incluir. Deporte, sabe también, si usted no puede pagar un club,
la inclusión social con esta modificación de la ley del deporte es para que, de alguna manera, para que no se desvíe, por ejemplo, a las drogas, por ejemplo, otros caminos que realmente a ustedes les preocupa y se ocupa, se focalice en el deporte donde se puede financiar a aquellas personas para que practique algún tipo de actividad. Donde, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades de ese club, de esa institución? Tienen que garantizar que usted está practicando, que su hijo está practicando deportes. ¿Y cómo se financia? Con el tabaco, con las bebidas alcohólicas, con las gaseosas. Señores, realmente, y aparecen algunos medios de comunicación diciendo sacudón impositivo al tabaco o a las bebidas alcohólicas. Realmente un hecho llamativo, porque hoy por hoy, por ejemplo, ustedes ven los deportistas de alto rendimiento y muchos no pertenecen al Frente para la Victoria. Algunos directamente ni quieren decir, pero permanentemente los que simpatizan con cualquier partido político dicen agradecemos al ENAR, al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Significa que tienen apoyo económico. Y veíamos hace 10 años donde un ciclista que iba a una Olimpiada se olvidaba la bicicleta en la República Argentina y estaba en otro país. Y así un montón de situaciones. Por ejemplo, el caso de García, que en el CENAR no tenían una lamparita y necesitaba comprar una lamparita para poder entrenar. Bueno, situaciones que no existen ahora, que permiten promover el deporte, y el deporte es salud y es inclusión social. Bueno, todo esto se está proponiendo desde esta gestión donde permanentemente surgen este tipo de iniciativas. Pero si te parece, vamos de lleno al programa. Vamos a hablar de economía. Bueno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó el presupuesto del año 2016. Y bueno, y como todo, presupuesto implica proyectar hacia el futuro, y en base a esa proyección nos va a comentar su análisis el licenciado Mariano de Miguel, economista, un columnista habitual de nuestro programa, y también le vamos a preguntar que nos hable de lo que pasa en el escenario internacional. Un escenario internacional donde vemos una volatilidad primero guerra de monedas, y después una volatilidad pero muy fuerte, por ejemplo, del comportamiento de los commodities agrícolas, algunos commodities como ser también el petróleo y demás, y bueno, cómo impacta todo esto en la República Argentina. Y también vamos a hablar de salud. Exactamente, de salud, y siempre en Proyecto Federal nos ocupamos de informarte, de concientizar, de que estés correctamente asesorado, de todos aquellos temas que tienen que ver con la salud, puntualmente, como bien lo estamos diciendo. Hoy vamos a hablar de celiaquía, una patología silenciosa en muchos casos que, bueno, comienza a llamar la atención con ciertos síntomas. Vamos a estar dialogando, en este caso, con la licenciada Sofía Delía. Ella es nutricionista, nos va a estar dando no solamente tips en cuanto a la alimentación, nos va a estar explicando la celiaquía y también nos va a estar ayudando, o tal vez ayudándote a vos, a que puedas llevar una buena calidad de vida, más allá de tener que convivir con celiaquía seguramente a lo largo de tu vida. Bueno, y para hablar específicamente del sector farmacéutico, vamos a tener una entrevista con Patricia Domenicini, y también vamos a hacer una comunicación telefónica con la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia en instantes. Muy bien, vamos a comenzar en este caso con las vías de comunicación. Ya sabes, te puedes contactar con nosotros, preguntas, dudas, inquietudes para con nuestros invitados el día de hoy. Lo puedes hacer a través de nuestras vías. En este caso, nuestro email habilitado proyectofederal@gmail.com. Contactate con nosotros. Y nuestro celular 116-137-2247, nos pueden mandar un mensaje en el mismo. Bueno, si te parece, comenzamos el programa en este momento. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820.
Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Y comenzamos el programa del día de hoy hablando de economía. Bueno, ya te presentamos, Mariano de Miguel, prestigioso economista. Y bueno, a ver, el tema del presupuesto que Axel Kicillof salió a comunicarlo, vemos una serie de datos, de información y distintas repercusiones. Ya sea, bueno, depende de dónde venga la repercusión que obtenemos. Pero en términos generales, explicarnos a todos qué significa el presupuesto y presentar el presupuesto en tiempo y forma, ¿no? Bueno, cada año es una obligación que tiene en este caso el Gobierno Nacional y concretamente en la figura del Ministro de Economía, presentar ese proyecto de ley que tiene que ser aprobado, si bien tácitamente la generalidad de los casos es que el Parlamento lo que suele hacer es darle curso y no complicar mucho. En Argentina en alguna que otra oportunidad ha ocurrido esa complicación, es más, tuvimos algún que otro año con un presupuesto ejecutado sin haber estado aprobado. Y por supuesto lo que tiene que hacer en todo presupuesto, que hay que ir a la etimología de la palabra, es una serie de supuestos previos sobre lo que va a ocurrir el año que viene, esencialmente en lo que le compete al Estado, que es cuánto va a gastar y en qué lo va a hacer, claro, y de dónde va a extraer los recursos. ¿Por qué eso lo obliga a mirar otras variables y decir cuánto va a haber de inflación, cuánto va a crecer la economía, qué va a pasar con la balanza comercial? ¿Por qué tiene que tratar de proyectar eso o estimarlo también? Porque si el Estado dice yo voy a recaudar el año que viene 1 millón de pesos, por decir un número fácil que entiendan los televidentes, tiene que decir, bueno, ese 1 millón de pesos lo voy a recaudar de repente porque va a crecer el IVA, el impuesto al valor agregado. Claro. Y el impuesto al valor agregado crece en la medida que crezca la economía y la actividad. Entonces, hacer una estimación de recaudación implícitamente supone estimar también qué va a pasar con la actividad económica. Si estima que va a recaudar tantos pesos por impuestos a las exportaciones, que son las llamadas retenciones, tiene que estimar cuánto va a haber de exportaciones. Pero en definitiva lo que me parece que hay que entender es que es eso, es una proyección que el año siguiente se comprueba o no, tiene que ser consistente desde ya. Obviamente, sí. Es lógico que todos los actores del Congreso Nacional lo miren con detalle, pero yo este presupuesto lo relativizaría un poquito más porque va a haber un nuevo gobierno de la misma fuerza política u otra, pero lo que va a tener claramente derecho a hacer el próximo gobierno es tratar de revisar ese presupuesto, intentar hacer cambios si cree que lo tiene que hacer, y si va a hacer los cambios, hoy escuchaba que se decía, bueno, pero el próximo gobierno, si quiere llevar adelante modificaciones, va a tener que contar con la aprobación del Congreso Nacional, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Lógicamente, claro, pero de hecho el propio presupuesto tiene que ser aprobado. Entonces no hay que extrañarse con esto. O sea, no hay que plantearlo como una maniobra especulativa del gobierno actual. Es más, de hecho Bueno, la oposición lo utilizó como maniobra especulativa para, como vos comentaste, para no aprobar un presupuesto que terminó ejecutándose. Terminó ejecutándose porque si uno mira, digamos, esto no es monopolio de la Argentina, claro, sino que en todos los países del mundo de nuestras características es una obligación del Gobierno Nacional presentar la ley de presupuesto, y lo que evidentemente no puede hacer o no puede dejar de hacer un Gobierno Nacional es ejecutar el presupuesto. Por esa razón, cuando no hay una aprobación legislativa, de todas maneras tiene que ser ejecutado, porque hay algo que no puede dejar de hacer el Estado, que es dejar de funcionar. Bien, algunos temas que fueron los principales titulares. Crecimiento del PBI de un 3%, un dólar promedio 10,60, estoy tratando de recordar algunos indicadores, un superávit comercial, un superávit comercial y fiscal. Empecemos a abordar cada uno de ellos. Primero, bueno, la proyección de un dólar a 10,60. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta proyección? Yo creo que si uno mira el dólar a 10,60 es una proyección lógica, teniendo en cuenta que el gobierno está manteniendo un dólar oficial en el orden de los 9,40, poquito por encima de eso, y viene devaluando nominalmente la moneda, quiere decir, va alterando la relación de pesos a dólares con un grado, es decir, con un ritmo que si uno lo proyecta va a dar un valor más o menos cercano a ese 10,60 el año que viene. Uno puede discutir con el presupuesto del gobierno en materia de tipo de cambio y decir,
mire, puede ser que el año que viene, si ocurren modificaciones en los controles cambiarios, si el escenario internacional se complejiza aún más o mejora, el tipo de cambio oficial no podrá ser 10,60 y podrá ser un poco más si es que se cierra la brecha con el tipo de cambio paralelo. Todo eso es legítimo. Claro. Pero lo que hay que partir de entender es que ese 10,60 no es una locura para los valores que el gobierno maneja, ¿no? Terminaría con 11,20, ¿no es cierto? El promedio de 10,60. Exactamente. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, separar dos cuestiones. Uno puede discutir ese valor. Ahora, no es un valor ilógico dado el que este año está sosteniendo la política monetaria de 9 y pico. En todo caso, lo que habrá que discutir es si tiene factibilidad de corroborarse ese 10,60 o va a ocurrir otra cosa, lo cual va a depender de un montón de factores. Si a mí me preguntás, Gustavo, creo que es apresurado dar un valor. Me parece lógico que el gobierno tenga que darlo. Y tiene que fijarlo en el presupuesto. Tiene que fijar. Yo sería más cauto y me da la sensación que hay que esperar a los primeros 100 días del próximo gobierno para tener un panorama más claro de lo que va a pasar en esa materia, ¿no? Nosotros hoy en la radio, en una entrevista también que dice en la radio, bueno, coincidente con el programa, había planteado en la economía familiar, o sea, ¿qué vas a hacer el año 2016? Y yo presumo que voy a ganar tanto, y si gano tanto, presumo que voy a gastar tanto. Pero después me puedo encontrar que tengo ese laburo, que no tengo ese trabajo, eventualmente que tengo otro trabajo que gano más o que gano menos. Este análisis, esta comparación, ¿es válida también para el presupuesto nacional? Sí, yo siempre digo que en ocasiones las analogías de las finanzas del individuo, de la familia, no son muy útiles para entender la macroeconomía, pero en otras sí. En esta, como vos mencionás, sí, porque justamente uno, ¿qué puede hacer? Así como de repente uno espera tener un ingreso el año que viene que finalmente no se da y lo obliga a restringir algunos gastos, puede ser que, bueno, pronostique tener ciertos ingresos y de repente se encuentre con la fortuna de que se incrementaron porque tiene un nuevo trabajo, porque ocurrió algo que le mejoraron el sueldo. Y eso le abre la posibilidad a gastos que no tenía previstos o no tenía presupuestados, que pueden ser gastos más bien improductivos, como decimos los economistas, pero para la persona pueden colmar una necesidad como irse de vacaciones y un viaje que no tenían previsto, o de repente pagar una parte de la carrera de los hijos, financiar que estudien idiomas para mejorar el capital humano. Eso ocurre siempre, es decir, de hecho en la época de Néstor Kirchner, como veníamos de una situación económica muy negativa, generalmente presupuestaba el gobierno nacional moderado, es decir, vamos a crecer el año que viene 4 o 5% en el año. Después la realidad lo sorprendía, resultaba ser mucho mejor de lo que se había presupuestado y como la actividad había crecido más de lo que se esperaba, la recaudación había crecido más de lo que se esperaba y eso le daba cierta discrecionalidad al gobierno nacional, que por supuesto la oposición criticaba, el gobierno nacional... Para el manejo del gasto. Para el manejo del gasto. Yo digo, no hay que sorprenderse de que eso ocurra, es natural. También hay que discutir si se da la eventualidad que el próximo gobierno se encuentra con recursos que no esperaba. Es lógico también que los actores de la política quieran discutirle al gobierno el uso más productivo de esos recursos, ¿no? Perfecto. Bien, y cuando hablamos del planteo de escenarios y el planteo de variables, entramos con el tema de los commodities, ¿no es cierto? Se dice, bueno, los que han criticado este presupuesto, de pronto encuentran una proyección en la exportación, en el valor de la soja, que va a aumentar en tanto, o sea, en tal o cual valor. ¿Cómo ves el tema de los commodities a nivel mundial? Esta baja que hay, ¿va a recuperar los precios anteriores? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen los economistas? ¿Qué se dice en el mundo con respecto, por ejemplo, lo que ha bajado el barril de petróleo? Y así tenemos, bueno, otros indicadores más. Si uno mira, por ejemplo, el volumen del comercio mundial, desde los 2000 en adelante, uno va a ver que tenía un comercio mundial que volaba a un ritmo muy impresionante hasta la crisis de 2008-2009. Ahí se da un bajón estrepitoso que afecta a todas las economías del mundo. Se recupera el volumen de comercio mundial a niveles también muy, muy elevados. Vuelve a caer después de 2010-2011, pero no vuelve a caer a los valores de la crisis del 2009. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un escenario internacional de ninguna manera tan bueno como lo teníamos en el 2010 o en el 2007 o 2006, pero tampoco catastrófico como en el 2009. Entonces, hay señales que se dan en la economía mundial, el dólar se fortalece, la liquidez mundial sigue siendo muy alta, pero parece que se va a ir disminuyendo. Estados Unidos está dando algunas señales y atisbos de que de repente... ¿Quiere subir la tasa? Quiere subir la tasa, que para que la gente lo entienda, Estados Unidos cuando se dio la crisis de 2008-2009 emitió muchísimo dinero para proveer de liquidez, para salvar al sistema financiero, darle fortaleza, fomentar la reactivación económica.
Y como Estados Unidos está cerca de completar esa reactivación económica, muchos analistas y la propia Reserva Federal Americana, que es el banco central de ellos, dice, bueno, cuando lleguemos a la plena recuperación, empezamos a frenar un poquito. Una forma de frenar es subir la tasa de interés. Y siempre que Estados Unidos ha subido la tasa de interés, siempre que el dólar se fortalece, como correlato los precios de las commodities empiezan a bajar. Bien. Entonces, yo diría, es un escenario complejo. Yo creo que lo más probable es que continúe así el año que viene. Yo no soy muy optimista que vaya a mejorar violentamente como mejoró de repente entre 2009 y 2010. Por supuesto me puedo equivocar. Quizás en el presupuesto hay una previsión más optimista que la mía. Yo creo que igual hay un consenso entre los analistas que hay que pensar en un contexto internacional que no va a ser de catástrofe, pero tampoco de tanta bonanza como lo tuvimos en la primera parte, claro, tanta prosperidad como en la primera parte de los 2000. Consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar todas las divisas que se puedan generar y aplicarlas con mucho cuidado al proceso de desarrollo nacional. Bien, y dentro del presupuesto se dice que hay un ajuste a los subsidios, ¿sí? Cuando hablamos de ajuste a los subsidios, la pregunta que me entra significa, bueno, sabemos ya por definición que no, por definición política, pero generalmente se quiere instalar, bueno, van a cortar la asignación universal por hijo, van a cortar tal o cual cosa, o por dónde va a pasar este ajuste a los subsidios. Bueno, esto es interesante y medio hasta gracioso en un punto, ¿no? Porque muchos economistas, con honestidad intelectual algunos, otros no, justamente le vienen criticando a este gobierno el crecimiento vertiginoso de los subsidios, por ejemplo, al transporte, a la energía. Y ahora le están acusando de que en el presupuesto lo puede bajar ya en este gobierno o el próximo. Lo cierto es que hay que diferenciar. Cuando hablamos de subsidios, en general es subsidio, por ejemplo, al transporte, a la tarifa de transporte o a la tarifa eléctrica, por caso. Eso es más o menos 170.000 millones de pesos, 180.000 millones de pesos, grosso modo. Sí. Después están otras partidas que yo diría que mal llamadas subsidios, que son como la asignación universal por hijos, que esa jamás estuvo para este gobierno, ni para el próximo si gana el oficialismo, y vamos a ser más claros, hasta el propio Macri dijo que en gran medida lo sostendría, jamás estuvieron en tela de juicio. Claro. Lo que no está tan claro es si un próximo gobierno, ya sea Scioli, ya sea Macri, ya sea Massa o el que sea, no está tan claro qué va a hacer con los subsidios al transporte o a la energía. Mi postura personal es, yo sería muy cuidadoso con los subsidios al transporte. Totalmente, pues se traslada automáticamente a precio. Sí, aparte del que menos recursos tiene. Al que menos recursos tiene, piensen que más o menos la tarifa que hoy se paga en la zona de capital y conurbano, de sacar todo el subsidio al transporte, por lo menos se cuadruplicaría, o sea, sería 4 veces más. Y además los subsidios al transporte son una pequeña porción, creo no más del 30%, no soy especialista en esto, pero no más del 30% de esos 170.000 millones, sí tocaría los subsidios energéticos y eléctricos, porque ahí se está subsidiando a sectores de ingresos medios altos, sí, que pueden pagar una tarifa eléctrica por caso mucho más alta de la que se está pagando ahora, sin sufrir ningún tipo de consecuencias importantes en su capacidad adquisitiva. Dicho de otra manera, no puede ocurrir que yo, que digo, no vivo en una zona carísima de Capital Federal, digo, vivo en San Telmo, pero no puede ocurrir que yo esté subsidiado, que tengo trabajo, tengo la fortuna de que me va muy bien en muchos aspectos, y que de repente en otras zonas del país, como puede ser en la zona pobre de Bariloche o en otras del interior de la Argentina, haya costos del gas altísimos o elevadísimos por la garrafa, o directamente no haya forma de calefaccionarlo si no es con leña. Es decir, ese tipo de distorsiones que no son de este gobierno solamente, sino que las tenemos de hace mucho tiempo, el próximo gobierno probablemente las corrija. Ahora es esto, ¿no?, que se va a sacar todos los subsidios y se va a pegar un tarifazo brutal. Y si se va a hacer, bueno, digo, lo tendrá que plantear el próximo gobierno. No está en este presupuesto eso. No está previsto en este presupuesto. No está previsto en este presupuesto. Bueno, Mariano, realmente muy importante, muy interesante lo que nos dijiste. Gracias. Y gracias por estar en el programa. No, al contrario. Bueno, si te parece, Luis, continuamos hablando de salud. Y de salud, ¿no? Nosotros les decimos siempre que con el programa, con Proyecto Federal, tratamos no solamente de informarte, de comprender, de acompañarte muchas veces cuando hay algún tipo de patología que sepas que debas convivir el resto de tu vida. Y el día de hoy vamos a hablar de celiaquía, vamos a entender e interpretar qué es esta patología y cómo, tal vez vos, porque sos celíaco o porque tenés algún familiar o porque hace muy poquito te comunicaron que sos celíaco y vas a tener que convivir con la celiaquía, qué es lo mejor y cómo podés adoptar una buena calidad de vida, tener la misma calidad de vida que cualquier otra persona. Para ello hemos invitado a la licenciada Sofía de Elía, ella es nutricionista. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias.
Bueno, definamos primero, ante todo, qué es celiaquía. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que el propio cuerpo se ataca y genera una intolerancia permanente al gluten, ¿sí? Pero para definir qué es la enfermedad celíaca hay que definir qué es el gluten. El gluten es una proteína presente en un montón de cereales. Los que más está presente, sobre todo, es en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno. Por eso el famoso TAC, el sin-TAC, ¿sí? Entonces, una vez que te diagnostican con la enfermedad de celiaquía, esos cereales no se pueden consumir. ¿Cuáles son los primeros síntomas que puede tener una persona respecto a la celiaquía? ¿A qué hay que prestarle atención para no confundirlo tal vez con otra cuestión? Bueno, los síntomas son lamentablemente muy variados, ¿sí? Y se clasifica la enfermedad celíaca según, por ejemplo, la clásica se da a partir de los 6 meses de edad, antes de los 2 años, esa es la enfermedad clásica de celiaquía, y que aparecen síntomas gastrointestinales muy típicos, ¿sí? Hinchazón abdominal, diarrea crónica, malestar, puede ser retraso del crecimiento porque justamente el niño está creciendo y al no poder absorber bien los nutrientes puede haber un retraso en el crecimiento. Esa es la clásica, ¿sí? Que también algunos adultos pueden llegar a tener estos síntomas. El problema es que la mayoría de la población que es celíaca está subdiagnosticada, o sea, no se entera o se entera muy tarde que tiene celiaquía, ¿sí? Claro, también es de destacar, ¿no? Sí. Que en algún momento de nuestra vida por ahí veníamos manteniendo una nutrición común, como cualquier otra persona, y nos pasa que tal vez a los 20 y pico de años o a los 30 años, porque puede suceder esto, comenzamos a tener estas sintomatologías de dolor de estómago, empezamos a adelgazar muchísimo y no entendemos y no comprendemos por qué, y este tiene que ser un llamado de atención, ¿no, Sofía? Sí, o sea, el síntoma clásico son los síntomas gastrointestinales, que tienen que ver con lo que dije, con el diarrea, hinchazón, con molestias gastrointestinales sobre todo. Es muy prominente la hinchazón luego de comer alimentos que tengan ese tipo de harinas. Pero también puede haber otros síntomas, como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que es una típica... salen como ronchitas en la piel, en las rodillas, en los codos, en las extremidades, que son típicas características de la celiaquía. Y otros síntomas que son muy diversos, como por ejemplo infertilidad en las mujeres, abortos espontáneos, impotencia en los hombres. O sea, los síntomas, como ves, son muy variados, por eso es muy difícil de diagnosticar. ¿Qué porcentaje de la población es celíaca? El 1% de la población a nivel mundial. La prevalencia es más elevada en países occidentales, europeos, y sobre todo, por ejemplo, en Argentina, Chile y en Uruguay, porque somos descendientes de europeos. Bueno, ¿y cómo se convive, no? Desde el preciso momento que vas al médico, te hacen hacer un estudio de sangre particular, luego de ese estudio también te hacen una endoscopía, bueno, y de ahí en más se corrobora que vas a tener que convivir con celiaquía. ¿Cómo cambia la vida de una persona y de qué manera? Bueno, es una de las únicas patologías que tiene un tratamiento 100% nutricional, o sea, a través de la dieta podemos revertir estos síntomas y estos problemas. De hecho, una persona que es diagnosticada como celíaca, luego de 1 año de hacer una dieta libre de gluten, se le vuelve a hacer una biopsia y puede ver que las vellosidades intestinales, que eran las que estaban afectadas, vuelven a estar normales. ¿Qué significa? Que es una enfermedad que con un correcto tratamiento puede hacer una vida normal, igual que otra persona que no tiene celiaquía. La dieta es de por vida, a partir del diagnóstico, libre de gluten, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, Sofía, y vamos a seguir hablando sobre esto después del corte. Y también quiero que nos expliques qué pasa con los alimentos en las góndolas, ¿no? Si ha mejorado o no, pero esto me lo respondes en un ratito. ¿Puede ser? Sí. Amigos, hacemos una pausa, quédense porque enseguida seguimos con Sofía Delía y vamos a seguir hablando de celiaquía. Ya venimos.